Hola, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente bienvenidos a su materia de probabilidad estadística. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio referente a las medidas de tendencia central para datos agrupados. Eh, Tenemos ya nuestra tabla de datos agrupados, tenemos ya nuestras clases, tenemos las frecuencias respectivas y tenemos ya la marca de clase. Y lo que nos piden es que encontremos la media, la mediana y la moda de ese conjunto de datos agrupados. Eh, el día de hoy estamos trabajando con esta pizarra electrónica, es un Jamboard, es una aplicación de Google Suite y estamos también, estoy utilizando una pizarra gráfica, una tableta gráfica. Entonces, bueno, como primer paso, una vez que tenemos las clases y las frecuencias, el primer paso sería calcular la marca de clase que ya tenemos aquí. La marca de clase, recuerden, es el punto medio entre cada clase. Es decir, 8 más 12 entre 2 sería 8 más 2 entre 2 sería igual a 10. 12 más 16 entre 2 sería igual a 14. 16 más 20 entre 2 sería igual a 18. 20 más 24 entre 2 sería igual a 22 y 24 más 28 entre 2 sería igual a 26. Entonces ya tenemos las marcas de clase y entonces vamos a utilizar las formulitas. Sabemos que la media va a ser igual a la sumatoria de x y por f subíndice y entre la sumatoria de f subíndice i, donde xi es la marca de clase y f subíndice i es su frecuencia respectiva. La sumatoria de fi es la sumatoria de las frecuencias. Aquí, si nosotros sumamos las frecuencias, nos da 10, 19, 24 más 2 serían igual a 26. Entonces, el número de observaciones que tenemos nosotros es igual a 26. Y empezamos a calcular, bueno, aquí no me quedó muy bien esta letra para representar a la media. Eh, Empezamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. 4 por 10 es igual a 40, más 6 por 14 es igual a 84, más 9 por 18 es igual a 162, más 5 por 22 es igual a 110, eh, más 5 por, perdón, 2 por 26 es igual a 52. Ok, ok, los números no me quedaron tan bonitos. Todo eso entre 26. Entonces, la media para este conjunto de datos sería la suma de todo esto entre 26. Si sumamos todos esos datos, nos da un total de 448. Yo ya tengo los resultados acá en una hojita, por eso lo hago de manera más rápida. Todo sobre 26. Entonces, dividimos 448 entre 26, nos va a dar igual a 17.23. Entonces, este es el resultado de la media de un conjunto de datos agrupados. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana, para esto vamos a utilizar la fórmula de la mediana. Y nos dice que la mediana es igual al límite inferior de donde va a caer la mediana, de la clase donde cae la mediana, más n entre 2 menos f mayúscula subíndice i menos 1. Todo esto entre f minúscula subíndice i por la amplitud de clase.
Este es una A. Entonces, F mayúscula I menos 1 se refiere a la frecuencia acumulada anterior a la clase donde caerá la mediana. Esta frecuencia acumulada se refiere a la suma de las frecuencias. Este F minúscula subíndice I se refiere a la frecuencia de la clase donde va a caer la mediana. Y para saber cuál va a ser la clase donde va a caer la mediana, nosotros vamos a utilizar, vamos a hacer esta división. N entre 2, donde N es igual al número de observaciones que tenemos. En este caso son 26. 26 entre 2 es igual, esto va a ser igual a 13. Entonces, nosotros vamos a buscar este número 13 para saber qué clase contiene al número 13 dentro de sus elementos. Y para esto vamos a empezar a sumar. Vamos a empezar a sumar las frecuencias. Entonces, 4 más 6 son 10. Esto es menos que 13. Nosotros estamos buscando 13. Entonces, 4 más 6 son 10. Más 9 son 19. Entonces, el 19 sí contiene al 13. Entonces, la clase donde va a caer la mediana va a ser la tercer clase, va a ser esta clase, dado que el 19 sí contiene al 13. Entonces, aplicamos ya con eso, aplicamos la formulita. La fórmula nos dice mediana va a ser igual al límite inferior de la clase donde cae la mediana. Y ese límite inferior, pues es el 16. Recuerden, el primer elemento de la clase es el límite inferior y el segundo es el límite superior. Entonces va a ser 16 más, aquí voy a abrir un corchete, n entre 2, bueno, ya hicimos esta operación acá, n entre 2 me da igual a 13, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase donde cae la mediana. La frecuencia acumulada sería la suma de las frecuencias hasta antes de la clase donde cae la mediana. Entonces sería 4 más 6 son 10 entre la frecuencia de la clase donde cae la mediana. Ya dijimos que la clase donde cae la mediana es la tercera, entonces la frecuencia sería 9. Entonces sería 9. Todo esto multiplicado por la amplitud de clase. La amplitud de clase es la anchura de la clase, es decir, 12 menos 8 es igual a 4. Ok, entonces sería 16 más 13 menos 10 es igual a 3. Entonces sería 3 entre 9 por 4. Entonces, esto sería a 16 más 3 entre 9 por 4 sería igual a 17.33. Y esta sería la mediana de nuestros datos agrupados. Ahora vamos a calcular la moda. Bueno, voy a utilizar una nueva pizarra. Ok, voy a voy a utilizar no sé, ya la había utilizado en otra, en una prueba y se quedó aquí. Ok, bueno, entonces ahora la moda. Y la moda va a ser igual a el límite inferior de la clase donde cae la moda más FI menos FI menos 1 sobre FI menos FI menos 1 más FI, otra vez es FI menos FI más 1. Recuerden que estas formulitas están en el material de estudio que vimos en la clase
pasada. Bueno, ahí ya me fui hacia abajo. Todo eso nuevamente por la amplitud de clase. FI es la frecuencia de la clase modal, FI-1 es la frecuencia anterior a la clase modal y FI+1 es la frecuencia posterior a la clase modal. Entonces, el límite inferior es, LI es el límite inferior de la clase donde caerá la moda. Para saber cuál es esa clase, pues nos vamos hacia atrás, hacia los datos, y vamos a considerar la mayor frecuencia o la frecuencia mayor, y la clase que tenga la frecuencia mayor va a ser la clase donde nos va a caer nuestra moda. Y vamos a necesitar la frecuencia de la clase donde cae la moda, la frecuencia anterior y la frecuencia posterior. Okay, a eso no le hagan caso. Entonces, ya dijimos, el límite inferior de la clase donde cae la moda es 16, más la frecuencia de la clase modal es 9, ya dijimos que es 9. La frecuencia anterior a la clase modal es igual a 6, entre la frecuencia modal, otra vez es 9, menos la frecuencia anterior a la clase modal es 6, más nuevamente la frecuencia modal, es decir, la frecuencia donde va a caer la moda, que es 9, menos la frecuencia posterior a la clase modal, en este caso era 5, es decir, la frecuencia que está posterior. Todo eso por la amplitud de clase. Ya dijimos en el ejercicio anterior que la amplitud de clase es igual a 4. Entonces esto va a ser igual a 16 más 9 menos 6 es igual a 3, entre 9 menos 6 es igual a 3, más 9 menos 5 es igual a 4, entre 7. Todo por la amplitud de clase, que es 4. Entonces, hacemos esta división y multiplicamos por 4, y ese resultado nos va a dar igual a 17.71, sumando obviamente a 16. Entonces, el resultado va a ser igual a 17.71. Entonces, esta es la moda. Y algo que debemos de tener en cuenta es que la moda y la mediana deben de caer exactamente en la misma clase. Y lo podemos corroborar. 17.33 está contenido en esta clase y 17.71 de igual forma está contenido en esta clase. Entonces, lo que hicimos el día de hoy lo hicimos de manera correcta. Bueno, quise hacerlo aquí por medio de esta pizarra gráfica para ver su utilidad, y bueno, ya podemos ver que sí, que funciona bastante bien. Simplemente hay que acostumbrarnos un poquito a estar trabajando con la tableta digital para empezar a escribir. Y bueno, algo muy útil de esta pizarra digital es que podemos cambiar el fondo para tener diferentes cuadriculaciones o diferentes formas, y en el caso de que utilizamos ahorita la cuadrícula, pues sí me sirvió para guiarme un poquito y no perderme tanto en el proceso. Entonces, pues de esta manera llegamos al fin de este video. Quedo a sus órdenes. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, mándenme un mensaje para poder seguir apoyándolos. Les mando un cordial saludo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.